Si sos una persona que se percibe muy empática, que tiene su enfoque siempre puesto en los demás, que siente lo que los demás sienten, sos capaz de leer a las personas, de ver a través de sus máscaras, sos como un detector de mentiras humano, hasta sentís la energía detrás de mensajes de texto, sos muy perceptivo, intuitivo, sensible a todo lo que pasa a tu alrededor. En las relaciones das todo de vos al punto de muchas veces sentir que das demasiado al punto de meterte en problemas o de que la relación termine siendo no recíproca o de perderte en la relación. Sentís una gran empatía, pero a veces se transforma en ser un poco más complaciente de lo que te gustaría reconocer y así te cuesta poner límites, te da hasta culpa decir que no, porque también sentís la incomodidad del otro en las conversaciones incómodas. Las personas acuden a vos por esta empatía, por esta energía sanadora y compasiva, por ayuda, por consejo, a descargarse. E incluso personas random que te acaban de conocer, de repente te encontrás escuchando sus intimidades. Si todo esto te resuena, este video para vos en el que te voy a contar por qué esto, que por un lado parece ser un superpoder, lo vivís también como una maldición o una carga, y por qué esto te ha estado haciendo atraer relaciones con personas narcisistas, egoístas o relaciones no recíprocas. Yo soy Manu Gianovich y ayudo a otras personas a transitar su despertar, sanando sus patrones en relaciones y alineándose con su propósito. Y te voy a hablar de empath. Si todo lo que te dije antes te resonó, es muy probable que seas un empath. ¿Y por qué empath y no simplemente empático? Porque no es exactamente lo mismo. El empath reúne una serie de cualidades entre las que te acabo de describir y suele percibir que su empatía lo mete en problemas. Cuando somos un empath sentimos que estamos para los demás, pero los demás no están tanto para nosotros, que nuestra sensibilidad del entorno pues hace que nos carguemos con la energía de los demás y la forma en la que lo expresamos es que mi empatía me mete en problemas. Pero resulta que de todas las cualidades y de todo lo que sucede, justo no es la empatía lo que nos mete en problemas, y es algo de lo que te voy a contar en este video. Porque por un lado, fíjate qué curioso, si sos un empath, una de las cosas que es muy segura es que has estado atrayendo a este tipo de relaciones. Seguramente ha habido más de una situación en tu vida en la que has experimentado que la otra persona es o narcisista o egoísta, o que toman de vos y se van, en que quizás los querés arreglar, los querés como salvar, pero al final no funciona porque vos te quedás como pagando el precio. Y por un lado, lo curioso, a la hora de ver por qué esto es así, la primera cosa que hay que tener presente y de la que hay que ser consciente es, si es un patrón que se ha repetido en nuestra vida, entonces eso nos da algo en lo que podemos trabajar. Porque es muy sencilla la matemática. Ahí donde vamos estamos nosotros. ¿Cuál es el único denominador común en todas nuestras interacciones y relaciones? Pues nosotros mismos. Con lo cual, si hay algo que de repente se está repitiendo en nuestra vida, no es de culpas ni justificar comportamiento de nadie, si esto hay algo que sucede que se repite, entonces hay algo que nosotros estamos generando, atrayendo, manifestando, creando. Quizás la realidad es un espejo que nos está mostrando algo para que lo veamos. Entonces, una relación de estas puede ser la crisis que te dé el empujoncito para terminar siendo mucho más consciente acerca de vos y al final terminar siendo mucho más libre de cosas que antes no veíamos. Porque por un lado, empaths y narcisistas somos como opuestos. Pero por el otro lado hay algo que nos hace vibrar en la misma frecuencia. ¿Qué es esto? Somos opuestos en la superficie porque por un lado el empath tiene su enfoque puesto en los demás. Somos como un radar que está todo el tiempo escaneando el entorno. El enfoque puesto hacia afuera, con lo cual tenemos un marco débil, o sea, no tenemos como el contenedor y por eso también absorbemos tanto del entorno. Por el contrario, el narcisista es yo, es a mí. Yo quiero satisfacer mis necesidades a costa de los demás.
Entonces, el empath tiene su enfoque puesto hacia afuera en el otro y el narcisista en sí mismo. Entonces, toma a cualquier costo, a costa de los demás, y el empath da para satisfacer sus necesidades. Y por eso también a veces sentimos que damos demasiado, porque en el fondo hay una necesidad. El narcisista tiene un marco fuerte y le hace muchas veces sentir al empath una sensación de que me da cierta estructura, me siento seguro. Muchas veces se siente familiar si tuvimos un padre que tuvo este tipo de rasgos, o al haber perdido nuestro marco, una persona con un marco más fuerte es como que se siente como que hay alguien que lidere, porque una de las cosas que nos pasa a los empaths es que hemos perdido la confianza en nuestro criterio en cierto punto de chicos, y tuvimos que convertirnos también en este radar que está todo el tiempo percibiendo lo que sucede en el entorno para obtener ese criterio, para ver cómo es que hay que comportarse, cómo hay que ser. Eso nos lleva a perder nuestro marco y a caer en el marco de los demás, en las personas que tienen más determinación, que saben mejor qué es lo que hay que hacer y qué no es lo que hay que hacer. Entonces estamos observando a esas personas y es una de las razones por las cuales caemos en una dinámica empath narcisista. El narcisista le cuesta mucho la empatía y el empath no puede no sentirla. Fíjate que el mecanismo narcisista, una cuestión que tiene, es que es difícil de sanar. Yo no creo que es imposible, porque somos humanos, hay un Dios y todo, al final la respuesta es el amor, pero es muy difícil por la negación, porque el mecanismo del narcisista consiste también en negar las raíces que originaron este mecanismo de defensa que es el comportamiento narcisista. Y por el otro lado, el empath tiende a percibirse y quiere ser visto como buena persona. En el caso de los hombres es el patrón del buen tipo muchas veces. Tendemos a ser complacientes y esto lo que hace difícil nuestra sanación, la negación aquí, es que esa imagen de súper empático, de súper buena persona que no hace daño a nadie, es que nos lleva a no reconocer nuestra sombra. Y el primer paso para transformar y sanar es tomar conciencia. Entonces nos cuesta reconocer nuestra sombra y se transforma en la negación. Y es una de las cosas que muchas veces proyectamos en el otro, negándolas nosotros. Al empath le cuesta poner límites y nos da culpa hacerlo. Nos cuesta muchísimo. Otra de las cuestiones con esto es que llegamos a este punto con una falta de conocimiento de quiénes somos, de nuestro camino, con lo cual tenemos una falta de un sentido de propósito, con lo cual tampoco sabemos exactamente cuál es nuestro camino y por lo tanto qué está fuera de nuestro camino, porque sabiendo eso es más fácil decir que no. Ese es uno de los aspectos de la falta de límites. El narcisista lo tiene más claro, tanto así que también le gusta controlar y por eso también le agrada mucho, se junta mucho con empath porque es fácil. El empath lo valida al narcisista. Muchas veces el empath tiene la necesidad de arreglar, anda de salvador, vemos lo mejor en la persona, puede ser súper narcisista y psicópata, pero vemos a través, vemos el niño herido, sus traumas y el potencial a futuro de esta persona y apostamos, nos enamoramos de ese potencial y todo lo que podría ser si sana, si hace su trabajo. Pero al fin de cuentas ya sabemos que enamorarnos del potencial a futuro es dejar de vivir en el presente, es esperar que la otra persona cambie. Pero esta necesidad, estas ganas de ver lo mejor en la persona, en este caso en el narcisista, pues lo valida el narcisista, lo halaga. El narcisista satisface sus necesidades a costa de los demás y el empath aprendió que o no era bueno tener necesidades o no las reconoció o ni siquiera sabe que tiene necesidades ni cómo comunicarlas a tiempo ni cómo comunicarlas de forma asertiva, persuasiva y que se comprenda. Entonces, opuestos complementarios. Pero además, fíjate que lo semejante atrae lo semejante. Entonces, una de las razones por las cuales tantas personas que han tomado conciencia de esto que te estoy contando, aún así no dejan de repetir estos patrones, es porque en el fondo vibramos en la misma frecuencia y nos hace de un gran espejo. Y esto es que ambos mecanismos se generaron desde una herida de abandono o los derivados de la herida de abandono.
rechazo, humillación, traición, negligencia, abuso y una falta de reconocimiento. De niños necesitamos ser vistos, escuchados, tenidos en cuenta, que pertenecemos. Y cuando eso no está, no se satisfacieron nuestras necesidades de atención y de afecto y nos volvimos necesitados. Y esta necesidad de reconocimiento, ahora el narcisista lidió con esto sintiendo menos y el empath lidió con esta situación sintiendo más. Son caminos opuestos, pero están generados por las mismas experiencias que generaron una vergüenza internalizada, usualmente sumado a las creencias limitantes que vienen con ello, que son de insuficiencia, no soy suficiente, hay algo malo en mí, no soy tenido en cuenta, no valgo, no merezco. Usualmente se guarda, se suprime y se reprime en lo más profundo de nosotros enojo, angustia, miedos, culpa. Y esto lo vamos cargando y esto también determina nuestra vibración. Somos como una olla a presión que lo está cargando en ambos casos. Y al final una de las cosas que tanto nos empareja con narcisistas, en la que nos hace vibrar en la misma frecuencia, es que ambos tenemos una fuerte necesidad de validación de la afuera, de los demás, de reconocimiento. Y la obtenemos por diferentes caminos, pero ambos la estamos buscando. Y esta es la clave, reconocer nuestra sombra. ¿Para qué? Porque en algún punto el narcisista, así nosotros validamos al narcisista y el narcisista nos valida a nosotros. Cuando reconocemos nuestra sombra, vamos hacia adentro, nos liberamos a nosotros a través de sanar al niño que fuimos, que experimentó estas heridas, que grabó dentro de sí mismo estas creencias, al final limitantes, que seguimos cargando, y cuando nos decidimos a reforzar nuestro marco, haciendo el trabajo de soltar por un lado los significados erróneos que no nos sirven, las ideas de lo que deberíamos ser que no hace falta, y hacer el trabajo de que la validación venga de nosotros y que no necesitemos palmaditas en la espalda de nadie, es cuando de repente vas a empezar a ver que en tu realidad ya no aparecen estos personajes. Aunque apareciera una persona que podría ser llamada narcisista, vos no vas a sufrir los efectos de enredarte en una relación. Es una persona más en el mundo, pero ya no te vas a ver involucrado en esta dinámica. Recordá que al fin de cuentas no se trata de que nadie cambie, de que la realidad no es más que un espejo que nos da información valiosísima que hubiese sido muy difícil de obtener de otra manera. Cuando sanamos nosotros, cambia nuestra frecuencia, y cuando cambia nuestra frecuencia, cambia nuestra realidad, sana nuestra realidad. Ponerlo en práctica, espero te sirva, te mando un gran abrazo.